Aleluya, bien. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a predicar. Vamos a la bendición. Vamos a la Biblia. Bendito sea Cristo. Dios es bueno, hermano, con nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que ser agradecidos, guardarnos para Dios. Habrán tentaciones, habrán angustias, habrán siempre, hermanos, el enemigo te anda haciendo la guerra, pero usted sigue avanzando. Vamos a la palabra de Dios, Juan capítulo 6, versículo 60. 6:60 de Juan. Dios te bendiga, sean todos bienvenidos a esta transmisión. Bendiciones para tu vida, hermano y amigo. Dios le bendiga, hermana Diana Gómez. Bendiciones para su vida. En Jesús está la bendición. En Jesucristo hay respuesta. Por tanto, tenemos que obedecer la bendición que vino Él a la tierra a morir por nosotros, a la cruz, porque Él es el pan de vida eterna. Él es el que nos dio bendición, Él es el que nos da la vida, y la vida en abundancia la ha dado Jesucristo. Por tanto, tenemos que seguir adelante. 6:60 del libro de Juan. Dios te bendiga. 60 de Juan, 6:60 de Juan. Juan capítulo 6, versículo 60. Leemos la Biblia, orando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, como está escrito su palabra. Dice así: bendito Rey. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, y les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viviereis, aleluya, porque si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso irnos también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: no os he elegido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, porque nos ha bendecido, nos ha libertado. Ha hecho con nosotros, Dios, lo que a usted le place. Guíanos con tu poder, Padre. Poderoso Dios, ayúdanos, Padre, cada día, Señor Jesús, a valorar, Padre, cada minuto, cada instante, la oportunidad que tú nos has dado, Señor Jesús. Dios Todopoderoso, usted nos dio la victoria. Usted nos dio la bendición. Gracias, Señor Jesucristo, por la bendición, por la vida. Bendice a tus hijos. Guarda, salvando, libertando, Señor Jesús, toda saeta al maligno. Venga usted a bendecir, Padre. Háblanos hoy, Señor Jesús, conforme a tu palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra es la que restaura. Tu palabra es la que sana, Señor Jesús. Gracias, Dios amado, por hacer maravillas en nosotros. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Obra con poder. Restáuranos cada día. Levántanos, Dios, cada día, Señor Jesús. Que sea tu voluntad, Padre, en nosotros. Gracias, Jesús, por hacer obras grandes. Gracias, Cristo, por la bendición.
por la vida, por la respuesta. Ayuda a tus hijos, guarda las naciones, bendice a esta nación de El Salvador. En tus manos está, Padre, liberta, salvando. Señor Jesús, guarda a cada habitante, Señor Jesús, de este país de Salvador. Ten misericordia, Señor Jesús, del presidente Nayib Bukele. Bendice a su esposa, a sus hijos, Dios. Ten misericordia, Padre, de ese gabinete del presidente Nayib Bukele. En tus manos está, Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, esa asamblea legislativa. Venga usted probando leyes a favor tuyo. Mete esa palabra, que lea tu Biblia, que lean la Biblia, Padre, Señor Jesús, esos diputados, que lean la palabra, Señor Jesús, en esas escuelas, en esos institutos. Tu palabra es la que no vuelve vacía. Tu palabra, Señor Jesús, es la que restaura. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por la bendición, por la victoria, Señor Jesús, que tú has hecho con nosotros. Gracias, Jesús, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bendito es el Rey. Bien, hemos leído la palabra de Dios, la palabra que liberta, en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 60. Por tanto, no murmuremos por lo que estemos pasando. Hermano, démosle gracias a Dios por la prueba, por la circunstancia, por lo que estés pasando. Denle la gloria al Señor, porque Dios eso es lo que quiere de nosotros, que a través de la dificultad, a través de la prueba, que nosotros nos planteemos y le sirvamos al Señor, que le adoremos, tengamos o no tengamos cosas de esta tierra, que le sirvemos a Cristo, porque de Él son todas las cosas. La Biblia lo dice, que de Él es el mundo y su plenitud, el mundo, los que en él habitan. Por tanto, nosotros tenemos que guardarnos para el Señor y seguir adelante, agradar al Señor Jesús. Y aquí estaban estos hombres escuchando palabra de Dios y murmuraban entre sí. Dice la Biblia, era la generación cuando Jesús vino a la tierra. La gente que iba detrás de Jesucristo andaban detrás porque les daba de altar, porque les daba alimento, porque les daba comida. Nomás para eso buscaba la gente a Jesús, porque les daba de comer. Pero y el Señor, hermano, conocía el corazón de aquellos hombres. Hasta el día de hoy, Dios conoce tu mente. Dios conoce tu corazón. Dios conoce cada uno de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es servirle, escuchar palabra de Dios, seguir avanzando, seguir adelante, no detenerte por nada, no que por un problema te detenes. Por lo que tu mamá te dice que ya no te quiere, bueno, seguí adelante. Por lo que tu papá te dijo que ya no te quiso, ya tú tenés vida, sigue adelante. Estamos bendecidos porque el Señor ha hecho grandes obras. Yo tomé una decisión, decisiones que quizás para mis padres no estaban de acuerdo, pero para mí, hermano, y para ellos es el bien. Hermano, nosotros a veces nos enfermamos por nuestras propias decisiones, pero nosotros tenemos que servir a nuestro Dios. Tenemos que buscar la bendición del Rey. Estos hombres escuchaban la palabra, pero no la ponían por obra. Más bien murmuraban. ¿Cuántas veces nosotros hemos murmurado por la situación que estemos pasando? O porque quizás no nos quiere nadie, o porque aquel se enojó conmigo. Y déjelo. Yo, hermano, yo quiero, gracias a Dios, tengo a Cristo. Con tal que tenga al Señor, con eso me basta. Le decía aquel hombre, basta de tu gracia. Basta de tu gracia, hermano. Basta nada más que el Señor Jesucristo esté con nosotros, que te tenga vivo, que te tenga sano. Adora a tu Dios, servir a Cristo, predica la palabra, anuncia al Señor Jesús. Él ha hecho grandes maravillas en nosotros. Imagínate si yo me hubiera puesto a murmurar en vez de darle gracias a Dios. Cuesta, yo lo sé, cuesta. ¿Cómo yo voy a estar? Bueno, yo estoy agradecido con Dios por el accidente que me pasó. No, yo sé muy bien que eso cuesta, pero son propósitos de Dios. Quizás si estuviera bueno, hermano, ya estuviera siempre en la misma andada de andar haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Ya quizás estuviera muerto. Ya quizás estuviera allá en aquel infierno, allá en el Hades, acompañando al rico.
pidiendo clemencia, pidiendo misericordia, pero el Señor Jesucristo dijo, no, aunque sea allí sin brazo, aunque esté allí sin pierna, pero yo voy a usarlo para que predique mi palabra, aunque prediquemos al revés. Aunque, hermanos, usted a veces no comprenda, pero el Señor es el que nos mantiene vivos. Es Jesucristo, hermanos, que nos ha dado vida. Y ahora nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad. Imagínate, otro hubiera sido, no, Dios lo que hizo con mi vida. No, yo no le creo a Dios. No, hermanos, tuve que reconocer, yo venía bien malcriado a Estados Unidos. Le decía cualquier cosa a mis padres, a mis hermanas, a los dos. A veces llegaban los hermanos y los sacaban del cuarto, váyanse de aquí. Y venía hablando en inglés, pues. Pero eran demonios, eran malos espíritus, hermanos. Pero Dios obró, hermanos. Algo el Señor, hermanos, comenzó a hablar, me comenzó a hablar por sueños, me comenzó a hablar por los hermanos. Mira, fíjate que Dios me mandó que tengan estrés para que vayamos a la iglesia. Yo les decía que no quiero ir. Mi excusa era que me dolía el estómago, que me dolía la espalda, que me dolían las piernas. Pero comencé a analizar la situación y decía, bueno, si Dios me tiene con vida, yo todavía estoy de mal agradecido. Yo en vez de darle gracias a Dios por la vida que me dio, porque hay muchos que van caminando, se caen o van en vehículo y un pequeño accidente tienen, se lastiman la cabeza y hasta llegaron, hermano. Y la misericordia de Dios llegó a mi vida, que el carro se partió en 4. Ando un montón de cicatrices en la cabeza, en la espalda, en el estómago, en las piernas, en los brazos, pero Dios tuvo misericordia. Así que somos escogidos de Dios, por tanto nosotros tenemos que perseverar. Dios me habló por medio de un hermano. Mira, hijo, vos estás para que prediques la palabra. Ahí te va a llegar la bendición, te va a llegar la bendición. Vas a comenzar a predicar la palabra. Y Dios, hermano, tocó corazones. Me regalaron la bocina, me regalaron el púlpito. Todo Dios me lo ha dado. Bien dice la Biblia que de Él son todas las cosas. Todo lo que está en esta tierra le pertenece a Cristo. Todo lo que está en esta tierra le pertenece a Dios. Hasta Satanás, el diablo, pues. Y no dice la Biblia que fue creado pues por Él. Lastimosamente Él se rebeló. Ese enemigo se rebeló, hermano. Por tanto es el hijo de la perdición. Por tanto nosotros, hermano, no nos rebelemos a la voluntad de Dios. Mejor sigamos adelante, aunque cueste, sigamos avanzando. Se te va a levantar tu familia, se te va a levantar tus padres, se te va a levantar tu esposo, se te va a levantar tu esposa, se te van a levantar tus hijos. Porque, hermano, si no dice la Biblia, pues, que vamos a tener luchas. No es lucha contra sangre ni carne, sino que contra huestes espirituales de maldad. Con regiones que andan volando en los cielos, con Satanás, el diablo, con demonios. Vamos a tener lucha, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Tenemos que avanzar. Tenemos que proseguir adelante, siempre viendo el blanco perfecto que es Cristo. El Señor vino a darnos vida eterna. Y probablemente usted se ofenda. No me ofende porque a mí me dicen pecador, como que no todos pecamos. Claro, pues, venimos del pecado. Todos mientras estemos en esta tierra somos pecadores, pero sí, hoy arrepentidos. Somos pecadores arrepentidos. Cada día tenemos que acercarnos a Jesús. Cada día tenemos que acercarnos a Cristo, porque si nos acercamos a Él, su palabra dice que Él se va a acercar a vosotros. Y si nos alejamos de Cristo, quien se va a acercar a nosotros es el diablo, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Por tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es avanzar cada día. ¿Usted cree que a mí me interesa lo que el hombre diga? Lo que la mujer o que la familia diga? No, porque sé muy bien que el proceso que yo pasé es, hermano, propósito de Dios. Y si Dios me dejó con vida, tengo que alabar al nombre de Cristo y guardarme para Él. Tentaciones llegan a mi vida. Tentaciones llegarán siempre mientras estemos en esta carne. Y no le llegó la tentación a Jesús, pues siendo Dios. Jesucristo siendo Dios, le llegó el diablo, Satanás el diablo. Todo esto te daré si tú me adoraras. Todo esto te voy a dar a ti si
tú postrado me adorares, le dijo Satanás. Pero creo que Jesucristo dijo, pobrecito si supiera que todo eso yo lo he hecho. Pero el Señor siempre, hermano, le recetaba la palabra de Dios. Por eso es muy importante leer la Biblia. Una vez que usted lea la Biblia, ya tiene la sabiduría que cada vez que llega el problema, va a recetar esa palabra. No, si es cierto, aquí leí la Biblia, esto dice, no, eso es del mal. Hermano, nosotros tenemos que escudriñar la palabra. La Biblia dice, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna. En Jesús está la oportunidad de vida eterna. En Jesús está la bendición. En Cristo hay respuesta, porque a eso vino el Hijo de Dios, a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo, un tiempo andamos perdidos. Yo allá me encontraba, andaba en aquella calle de California y me sentía el Superman de la película, que a mí nadie me tocaba. Y como yo iba al gimnasio todos los días, fumaba droga, me metía con cualquier persona, era bien loca, hermano, pero el Señor obró mi vida. Bien dice la Biblia, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y qué bueno Dios que tuvo misericordia de mi vida y ha obrado mi vida, hermano. Por tanto, ahora tenemos que agradecerle, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Si usted se ha perdido, se ha vuelto atrás y ya no quiere seguir este camino del Evangelio, no, hermano, no desobedezca la palabra de Dios. La Biblia dice que como el Padre al Hijo quien quiere, Dios corrige. Y lo hace para que nuestra alma no se pierda, para que nuestra alma no llegue a un lugar de tormento. Por tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es avanzar, servir al Señor, buscar la bendición del Rey, amar a Jesucristo, porque Él es bueno, hermanos. Su palabra dice que Él nos amó primero. Él nos ha amado, hermanos. Imagínate cuándo yo iba a pensar que yo iba a predicar la palabra. Si yo nada más decía que yo era cocinero, yo nada más decía que era, hermano, electricista, nada más eso. Pero Dios tuvo el control de mi vida. Bendito problema, bendita prueba que llegó a nuestra vida para que busquemos de su rostro, para que le adoremos de verdad, de corazón. Hermanos, que no te ofenda nadie. ¿Cómo es eso que te va a estar ofendiendo todo lo que el predicador dice? Qué bueno que Dios te está hablando. Agarrar esa palabra, lo que es para ti, agarrarlo. La misma Biblia dice, desechar lo malo y retener lo bueno. Pero que nosotros somos bien atravesados, bien hermanos, somos bien hermanos así pues, sin entendimiento pues, porque lo malo agarramos rápido. Y lo malo y lo andamos repitiendo, lo malo, pero lo bueno lo desechamos. Pero la palabra de Dios dice lo contrario, retener lo bueno y desechar lo malo. Por tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar a Cristo, servir al Señor. Y estos hombres murmuraban. ¿Cuántas veces nosotros hemos murmurado por todo? Porque no hay comida. Y si hay bastante comida, sobró comida. Regalar esa comida si tenés demasiada. Hermano, nosotros tenemos que hacer el Evangelio, servirle cada día. Mira, a mí me regalaron una silla de ruedas, regalé la otra. Me regalaron, gloria a Jesús, unas cositas y regalé otras, hermano. Y yo le digo a mi mamá, regala eso, ¿por qué vamos a tener tantas cosas ahí? Hay que regalarlo eso. No hay que venderlo, no, regalarlo. Entre más uno da, y nos dice la misma Biblia, dice, dando es como recibimos. Pero imagínate vosotros que sos como el asadón solo para adentro, ¿va? Solo para adentro, solo recibiendo, solo jalando, pues. No, hermanos, tenemos que dar para recibir. Así que eso es lo que quiere Dios de nosotros. Agradar al Señor Jesús, buscar y servirle de corazón, no murmurar por todo, sino que servir a Cristo. Estos hombres, hermanos, murmuraban por lo que Jesucristo decía. Qué dura es tu palabra, Señor. Pero la palabra que nos va a bendecir, esa palabra que nos va a llevar al cielo. Hay veces no le gusta al hombre que le digan la verdad. Ni a la hembra no le gusta que le digan la verdad. Y hermanos, pero es de decírselo. Para que esos hombres lleguen un día, hermano, que van a decir, hey, es cierto.
esto me lo dijeron y yo no quise entender. Así como llegó a mi vida. Estaba aquí en cama de escuela, hospital, mis padres me dijeron. Un montón de familias que me dijeron que me portara bien, pero no quiso obedecer. Así que tenía que aceptar la disciplina. Solo me tuve que humillar delante de Dios y retener y acatar recomendaciones, hermanos. Porque Dios hasta el día de hoy es que te tiene con vida. Lo que tenemos que hacer nosotros es avanzar. Tenemos que buscar a Jesucristo, buscar los milagros del Señor, empezar a predicar la palabra de Dios, empezar a compartir textos bíblicos, aunque usted diga que me da pena a mí, es que yo no puedo, es que puede hacer que yo sea tartamudo. Hermanos, vamos a tener errores siempre, es de seres humanos eso. Usted no se aflija por eso, usted cante alabanza, predique, alabe a Jesucristo, agrade al Señor, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le adoremos, que le sirvamos. Pero estos hombres decían que no querían escuchar porque les ofendía lo que les decía el Señor Jesús. Pero Dios quiere bendecirte, Dios nos ha bendecido. E incluso estos hombres se querían ir también. Miraban los discípulos que todos de la congregación, toda aquella gente, todo aquel gentío que estaba ahí, toda aquella multitud se estaban yendo uno por uno. Y los discípulos decían, mira Jesús. Desde entonces muchos de los discípulos, volviéndose atrás, ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, hermanos, porque Pedro les decía, porque miraba que muchos se iban. Entonces Jesucristo, conociendo los pensamientos de estos hombres, conociendo lo que murmuraban, les comentó también, les dijo Jesús, ¿quieren acaso iros también vosotros? En pocas palabras, si quieren, váyanse ustedes también, yo no les voy a andar, bendito sea Cristo, ahí, aleluya. Hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es avanzar, agradar a Cristo, leer la Biblia. Te encuentras triste, afligido, angustiado por el mal, andate a la Biblia. Yo tenía una pierna quebrada con un hueso de fuera. Comencé a compartir textos bíblicos a todos. Uno me bloqueaban, bueno, por eso no iba a estar yo llorando. ¿Para qué? No me bloqueaban a mí. Yo estaba con vida. Yo sabía de dónde Dios me había sacado. Ahora solo me tocaba obedecer la palabra y avanzar, seguir adelante, buscar la bendición del Rey, agradar a Cristo, porque el Señor eso quiere de nosotros. Él nos ha elegido, hermanos, para que nosotros agrademos al Señor, para que le sirvamos. En Marcos 8:34 dice, llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuesta, hermano. Para el ser humano le cuesta dejar el pecado. Para el hombre le cuesta quizás dejar el alcoholismo, le cuesta dejar la droga. Yo sí estaba también, si después de haber venido a Estados Unidos le daba $5 a mi mamá y le decía, anda a comprarme una caja de cigarros. Mi mamá me decía, bebo, ¿estás loco? Me decía. Anda, mami, y no de mi pisto pues le decía yo. Venía rebelde, venía de malcriado, desobediente, pero gracias a Dios, los viejitos se plantaron. Los dos se plantaron. Ya después llegaban unos amigos, unas amistades. Llegaban y les decía yo, mira que hay $10, anda a comprar cerveza. Y a veces mi papá le decía, no vayas, porque así el enemigo los tiene a veces al ser humano, hermano, ciego, atado en el pecado. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es valorar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz de Calvario, servir al Señor. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si tú vienes a Cristo hoy, Jesucristo te perdona, Él te renueva, Él te da fuerza y Él te bendice, porque eso es lo que quiere Dios de nosotros. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros andamos perdidos. Andamos sin ovejas, andamos como ovejas sin pastor, hermanos. Pero Jesucristo, hermanos, ahora nos ha pastoreado,
Ahora el Señor hizo grandes obras en nosotros. Por tanto, nosotros ahora tenemos que valorar lo que el Señor hizo por nosotros. Grandes obras hizo con aquel pueblo de Israel. Pueblo desobediente, pueblo de dura cerviz, dice la Biblia. Pero Jesucristo tuvo misericordia de ese pueblo, de aquella multitud que salió de pueblo de Egipto. Dice la Biblia que salieron multitudes, hermanos, y solo 2 hombres entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Por tanto, nosotros, hermanos, tenemos que procurar de entrar a esa tierra prometida, no ser del montón, no ser como todos que dicen, si todos somos pecadores, todos vamos a ir al mismo agujero, todos vamos a morir, todos vamos a ir para el infierno. No, tal vez vos, pero yo no. Yo ya sé de dónde vengo, ya sé para dónde voy. Ahora, hermanos, llegan tentaciones a nuestras vidas, pero tenemos que seguir adelante. Dice Amós 4:12, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te ha de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Preparémonos para venir al encuentro de nuestro Dios. Yo no sé cuál va a ser el encuentro que tenga Dios contigo. A mí me corrigió por las buenas. Una o de otra manera habla Dios a la vida del ser humano, dice la Biblia. Pero el hombre no comprende. El hombre es inútil. El ser humano no comprende las cosas buenas. A lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Pero nosotros tenemos que seguir adelante, buscar la bendición del Rey, porque el Señor nos quiere bendecir. Jesucristo vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la Biblia que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Te has preguntado vos quién es el justo? ¿Te has preguntado eso vos? Jesucristo lo decía, que era aquel que hace la voluntad de Él, la voluntad de Jesús. Y si vamos a la Biblia, hermano, Jesucristo mandó a sus discípulos a predicar. Jesucristo mandó a aquella multitud, hermanos, a que tenían que cuidarse, que tenemos que vivir para Él, guardarnos. Llegarán tentaciones, llegarán debilidades, pero el Señor, hermanos, nos va a dar victorias. Dice la Biblia que juntamente con la tentación nos da la salida. Por tanto, nosotros tenemos que agradar a nuestro Dios. Tenemos que servirle a Cristo. Humillémonos delante del Señor. Humillate delante del Señor. Él te va a sanar. Sanó a mi mamá de esa diabetes. Ella decía supuestamente que los doctores le habían dicho que tenía esto y lo otro. A mí me dijeron un montón de cosas en California, que tenía no sé qué cosa, que tenía esto y lo otro, pero como yo, gracias a Dios, nunca he andado escuchando negativos. Yo sé, hermanos, que una vez que tú vienes a Cristo, Dios te sana, Dios te restaura, Dios te liberta. Dios es el que hace milagros. Usted tiene que declararse en victoria, no que usted mismo llama a la enfermedad. Yo solo decía a mi mamá, mami, declárate sana. Vos estás sana, yo te declaro en victoria, yo te declaro bendecida. A veces a pelear conmigo se ponía a discutir porque decía que yo no la quería, porque le decía eso. No tenés nada, mami, lo que tenés son demonios. Orale al Señor que te quite ese mal espíritu que tenés. Hermano, pero Dios la libertó. Ahora pregúntele, ella te dice que está sana. Seguido se inyectaba esas insulinas. Todos los días. Y yo decía, te están matando esa cosa, te va a matar porque esa cosa del diablo, te va a matar, el diablo mata, destruye. Hermano, nosotros tenemos que obedecer a Jesucristo. A mí en el hospital me dieron una gran bolsada de pastillas. Me las tomé. Estando en el hospital, los doctores me las hacían tomar. Recuerdo que me llevaban a los hospitales, llegaban los doctores y me las daban. Yo las escupía. Tenía un montón de pastillas ahí debajo de la almohada. Hasta que llegaron los doctores y comenzaron a ponerme inyecciones entonces, porque no me tomaban las pastillas. Ya después, hermano, me quitaron las inyecciones, me volvieron otra vez las pastillas. No tomo pastillas yo, doctor. 0 pastillas, hermano, 0 pastillas, no tomando pastillas. ¿Qué yo voy a andar tomando pastillas? ¿Para qué? Y después la familia ya dice, vamos a ir hasta el hospital a pedir más medicamentos porque ya se te acabó. No, ¿para qué? Si ya eso ya me los acabé. Yo no quiero estar tomando ya pastillas. Yo voy a llegar a El Salvador y yo no quiero tomar pastillas. No que yo voy a platicar con tu mamá y tu papá que tenés que tomar pastillas.
Vaya, pues está bueno. Vine aquí y hablé con los dos. Vaya, esto me pasó a mí por rebelde, por desobediente, porque me aparté de la gracia del Señor. Por eso llegó a mi vida la corrección. Pero qué bueno Dios, porque la Biblia dice que como al Padre, el Hijo, quien quiere, Dios corrige. Así que si Él me ha corregido es porque Él me ha tratado como su Hijo. Así que hermanos, si usted está pasando adversidades, agrade al Señor porque Él es su Padre y Él te va a dar la bendición, Él te va a dar respuesta. No se ofenda porque le hablen de la palabra. No se ofenda porque le dicen Dios te ama, Dios te bendice, Dios te quiere bendecir. Vamos a la iglesia. Si es ese hermano o ese hermano, esa familia invitándote a la iglesia, es porque Dios hablando en ese hermano. Dios te ama, Dios no quiere que usted se pierda, Dios no quiere que usted esté ahí afligido, angustiado, más bien Jesucristo te quiere bendecir, Jesucristo te quiere dar vida eterna. Por tanto, nosotros tenemos que humillarnos delante de Jesús, porque la Biblia dice que aquel que se humilla, Él exalta. Si usted se humilla delante del Señor, Jesucristo te va a exaltar. Lo dice la Biblia en el libro de los Salmos, en el libro de Mateo también está. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 75:7 dice, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Así que ahí está la bendición, que tenemos que buscar a Jesucristo si querés la bendición del Señor. Pero muchos no comprenden. No, yo ya fui cristiano, yo ya la verdad pues no quiero nada por andar viendo al hombre, por andar que los pastores solo son pecados, los pastores solo son cosas que Dios no le agrada, y yo para ser como ese mejor no voy a la iglesia. ¿Y quién te invita a la iglesia porque sea como el pastor? Yo voy a la iglesia, pero yo no soy como el pastor, ni como mi padre. Aunque yo diga, vos te pareces a mí. Pero no, hermano, yo soy diferente. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado la gracia, que somos la diferencia. Usted tiene la gracia de Jesús. Usted puede predicar. Usted no anda diciendo no puedo. Usted no anda diciendo no puedo. Los demonios no pueden porque ya están allá en el calabozo, están allá en el infierno. Hermano, Satanás, el diablo es que no puede porque ellos están encerrados, hermano. Por tanto, nosotros podemos porque somos libres. Tenemos esa bendición, podemos elegir en buscar del Señor, pero como estamos tan afligidos de que, ¿qué va a decir mi hermano? ¿Qué va a decir el vecino? ¿Qué va a decir mis padres? ¿Qué van a decir mis novios? ¿Qué van a decir mis novias? No, ¿qué importa eso? Y hermano, yo comencé a predicar el Evangelio. Busqué la bendición de Dios, compartir textos bíblicos a todos. Uno me ha bloqueado, hasta el día de hoy Dios me tiene bendecido, Dios me tiene con vida. Decían los doctores a mis padres que yo solo tenía un 3% de vida. ¿Cómo lo van a querer? Le decía. ¿Lo quieren ya sin tripas o allá lo van a ir a preparar en el país de Salvador? No, decía mi papá. No, todavía no. No, decía mi mamá. Él va a despertar. Y así fue, hermano. Al mes, pasando el mes, 22 días, desperté. Y fue, hermano, un milagro de Dios. Y empecé a pegar a los doctores, a ser rebelde, a ser malcriado. Me tiré de cabeza de la cama, no quería vivir. Yo decía, ¿para qué yo voy a vivir así? Voy a hacer carga para mis padres. Voy a hacer esto y lo otro. Hermano, pero cuando Dios te elige, es para que le sirvas. Por tanto, comenzó Dios, hermanos, a hacer la obra en nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros es valorar lo que Jesús hizo por nosotros. Van a haber siempre angustia, van a haber siempre pruebas. El enemigo, Satanás, el diablo, se te va a levantar todo el tiempo, porque esa es la lucha constante. Hay lucha contra la carne, hay lucha contra los malos pensamientos, hay lucha de repente con lo que nosotros decimos, porque a veces se nos olvida del viejo hombre, se nos vuelve de nuevo. Tenemos que, hermanos, perseverar cada día, buscar la bendición del Rey. Dios te va a la bendición, Jesucristo te va a lo que usted tanto anhela, es Jesús que te va a dar la bendición. Usted solo tiene que darle gracias a Dios. Dice la Biblia ya en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. ¿Cómo? Oiga,
Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Empecé a decirle, entonces, eso quiere decir que le tengo que dar gracias a Dios por lo que me pasó. Comencé, hermano, a buscar de Cristo. Platicaba con un pastor, vaya pastor, si usted está dispuesto a venirme todos los días, vamos a la iglesia. Y vas a ir a la iglesia. Si ayer fuiste, me decía. Sí, pues no, ayer comí, pues y ahora otra vez. Todos los días comemos hasta 4 veces. No me digas que no, porque así es, así somos los seres humanos. El hombre dice, no, comemos 3 veces, pero ahí andamos comiendo más de la cuenta. Por eso que pasamos enfermos. Pero Dios es bueno con nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros es perseverar, agradar a Cristo cada día, buscar la bendición del Señor, porque Dios es bueno. Dice la Biblia en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Amén, vivamos para el Señor, vivamos agradando a Jesucristo, vivamos para Cristo, amén. Gloria a Dios, hermanos, que Dios es bueno. Sometámonos a Cristo, resistámonos al diablo. Si el diablo te va a decir siempre que vos no sos nada, el enemigo siempre te va a decir, vos no puedes predicar, mira, vos no puedes cantar, y mira, si te dicen cuando andas pecando, mira, vos no puedes pecar, porque el diablo, hermano, a Satanás, el diablo le conviene pues que vos vas a pecar, pero como el enemigo sí es, pues usted, hermano, tiene que entender que el Señor te ha bendecido con vida. Tenés que avanzar, tenés que seguir adelante, porque el Señor, hermano, que ha hecho maravillas en nosotros. El mismo Pablo lo decía, lo que no quiero ser, eso termino siendo. Por tanto, nosotros tenemos que ser la bendición del Rey. Dice la Biblia en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso lo decía Pablo, hermanos, y nosotros también así nos pasa de repente. De repente estamos hablando con nuestras amistades y ¡pum!, se nos sale una mala palabra. Y se nos olvidó que éramos cristianos, porque así es el hombre, así es el ser humano. De repente estás con la familia que desde hace tiempo que te llevaba más bien y ahí estás hablando cosas que no son y se te olvidó que sos cristiano, porque así es el ser humano. Yo lo he escuchado, hermano. Pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante buscando al Señor. Pídele al Señor sabiduría. Pídele al Señor con fe lo que usted anhela. Yo le pido al Señor, yo necesito que usted haga algo en mi vida. Fortaléceme. Si usted me tiene vivo, ayúdame. Sácame de estas 4 paredes, protégeme, Dios, manténme sano, dame esa bendición. Dios me dio esa bendición, hermano. Todo lo que yo necesito, todo lo que tengo, Dios me lo ha dado. Dios, dice la Biblia que unos pajaritos no siembran, no cosechan, ni recogen granero, y Él les da el alimento. Y usted y yo valemos más. Usted vale la sangre de Cristo, nosotros valemos la sangre de Jesús, la que derramó en la cruz de Calvario. Por cuanto tenemos que pedir con fe lo que usted anhela. Yo le decía al Señor, yo necesito una casa. Mira, mis padres ya están ancianos, ya no tenemos que pagar renta. Y Dios tocó corazones. Y Dios bendijo, hermana. Dios bendijo, hermano. Usted solo tiene que pedir con fe. El Señor le da la bendición. Y le decía al Señor, mira, aquí está este estómago abierto. Yo no quiero estar así. Me siento que me debilito. Ayúdame, dame esa bendición. Dame esa operación. Y Dios, hermano, me llamó al ministro Leví de la iglesia de aquí, del gobierno de El Salvador. Mira, hijo, llegaste ahí al hospital aquí al hospital de San Fernando, ahí te vamos a evaluar y vamos a empezar de nuevo a hacer el procedimiento, los exámenes. Y recuerdo que me dio una gripe, y como los médicos cuando te da una gripe rápido, hoy en día te dice, tenés COVID. Pero yo como tengo métodos para quitarme la gripe, yo lo que hago es hacer ejercicio. Con puro ejercicio, al sudar se me quita la gripe. Y entonces me dice el doctor, mira, fíjate que no te podemos operar porque te dio COVID. No, doctor, yo no ando creyendo en eso. Sí, hijo, pero que así no te podemos operar porque estando así operado puede ser que estés tosiendo y se te llegue a abrir la operación. Así que te vas a ir
un mes, una semana te vas a ir aislado, mantenerte así aislado, pasando la semana, andate a hacer otra prueba de COVID y traes esa prueba de COVID. Y me testean, me dice el doctor. Bueno, y así fue, hermano. Pasó la semana. En esa semana, desde el primer día, empecé a hacer ejercicio. Desayuno, almuerzo y cena. Puro ejercicio. Tomando agua, alimentando bien. Hermano, vaya, después se me quitó. 2 días me duró la gripe. Al tercer día le digo al doctor, doctor, yo no tengo. Anda a hacer todas esas pruebas. Porque yo no creo, pero tengo que pagar. Ah, bueno, sí, anda a pagar. Hermanos, y en ese entonces solo mi mamá trabajaba. Pero Dios toca corazones. Dios siempre toca corazones. Usted lo que tiene que hacer es orar. Bien dice la Biblia, y todo lo que pidiéramos en oración, dice la palabra de Dios en San Mateo 21, 22, y todo lo que pidiéramos en oración, creyendo lo recibiremos. Y Dios tocó corazones. Mira, fíjate que me han pedido ahí unos exámenes del COVID que tengo que pagar. Y yo, anda, hacértelo. Y eso es para CISA, ya se me por la operación. ¿Y cuánto te va a costar la operación? No me han dicho todavía, pero yo sé que es gratis, le decía. Y así fue, hermano. Y había ido al hospital Pro Familia. Y en el Pro Familia me dijeron que me cobraban $3.500 más $1.500 de los insumos, de las inyecciones, de las medicinas, de las gasas. No, y solo mi mamá trabajaba. Y me dice mi papá, no, esto, cara del pisto, me vieron, dice. Vámonos, me dice mi papá, vámonos, hijo, pues sigamos orando, me dice. Nos metimos a la bendición, 7 días de vigilia, de lunes a domingo. Ya después, en esa semana, estábamos con ese anhelo, hermano, pastor, mejor hubiéramos seguido otra vez tras 7 vigilias. ¿Verdad que sí? Es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, me dice. Entonces nos metimos de nuevo otra vez otras 7 vigilias. Hasta que Jesucristo contestó esa petición, hermano. Es que usted le va a llegar la bendición siempre y cuando se guarde para Cristo. Van a haber siempre trabas, discusiones, la familia se te va a levantar tus vecinos, pero usted siga a Jesús, tenga la paz de Cristo en su mente, en su corazón y dígale, está bueno, aunque no sea así, está bueno así, llévatelo, dárselo, a que esté ahí, a modo de que no estar ahí discutiendo, pues. Hermanos, hagamos el evangelio porque Jesucristo nos ha mandado a paz. A tener paz nos ha mandado el Señor. No estar ahí murmurando, no estar ahí en disensiones, no estar ahí en pleitos, no. Pero el matrimonio ahí pasa siempre discutiendo, peleando por todo, por cualquier cosa. Pero Dios es bueno. Así que Jesucristo te quiere perdonar hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy Jesús te quiere bendecir. El Señor Jesucristo vino a la tierra. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él me libertó a mí de esas cadenas. Él me sacó de ese pozo de desesperación. Ahora deleitémonos en su presencia. Agrademos a Jesucristo como dice su palabra en el libro de los Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitémonos en el Señor. Él conoció ya mis peticiones. Y le decía cada vez que iba hermanos, cada vez que iba a la iglesia, Señor, yo ya veo ese milagro. Yo ya sé que viene ese milagro. Le decía a mis padres, ya viene la operación. Me decían ellos que yo estaba loco, que yo loco había quedado en ese accidente. Está bueno, no importa. Y le sacaba yo la cita bíblica que decía que estábamos locos para Cristo. Locos para el Señor Jesús. Locos para Cristo, hermanos. Y que usted no se aflige porque le digan loco, porque le digan que sos religioso, porque sos un por gusto. Usted sí para el Señor. Y que lo demás Él se va a encargar. Lo demás, Jesucristo se va a encargar. El Señor es el que se va a encargar de todos nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que avanzar cada día, buscar de la misericordia del Señor. Jesús quiere sanarte. Jesús quiere darte victoria. Bendiciones. Dios bendiga. Isel, gracias, compañera de escuela. Bendiciones.
Dios te guarde, Dios bendiga a tu familia. Hermanos, nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir avanzando cada día, no estar ahí afligidos porque lo que nos dijo el pastor o porque nos dijo el miembro de la iglesia. Hermanos, te siga Jesús, siga Jesucristo, porque Dios nos quiere bendecir. El Señor está ahí para bendecirnos. Así que ahí donde estás, Jesús te quiere bendecir. Preparémonos para ese encuentro, nuestro Dios. Ahí donde te encuentras, levanta tu mano derecha y repite tu oración conmigo. Dígale, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te he fallado. Perdona todos mis pecados hoy y anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz de Calvario y darme vida eterna. Me reconcilio hoy, Señor Jesús, delante de usted. Ayúdame, Jesús, a serte fiel. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted se encuentra enfermo, ponga su mano y no tiene el problema. Tiene dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor de espalda, ponga su mano ahí. Porque es el Señor sanando. El Señor Jesús sanó mi vida, sanó a mi madre, sanó a mi padre de ese colon. Porque Él es el que hace maravillas. Es Jesús que hace grandes obras. Señor Dios Todopoderoso, sana al enfermo. Liberta, restaura, Dios. Visita esas clínicas. Visita, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, esos seguros. Visita, por eso Dios, ese hospital del Salvador. Ten misericordia del anciano. Ten misericordia, Señor Jesús, del niño, de la niña. Venga usted sanando toda dificultad, todo problema. Señor Jesús, esa parálisis que está llegando, Padre, tu Hijo Dios. Llega usted a bendecir. Sana, bendice, restaura, Padre, con tu poder. Gracias, Cristo, por sanar mi vida. Toma usted el control, Señor Jesús, de mi familia. Restaura a mis padres, en tu mano está. Todo espíritu, Señor Jesús, que quiera huir la vida de mis padres, en tu mano está, Padre. Señor Jesús, de discusión. Todo problema, Señor Jesucristo, en tu mano está. La vida de mis hermanas, mi hermana Cari, mi hermana Patti, la vida de mis sobrinos. Venga usted a bendecir, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Cristo, por hacer obras grandes. Gracias, Señor, por restaurar, por libertar. Señor Dios Todopoderoso, toda esa del maligno lo reprendemos, toda acechanza del diablo lo reprendemos. En el nombre de Jesús, desciende Espíritu Santo, guarda este país de Salvador. Este país lleva su nombre, Señor Jesús. Usted es el Salvador del mundo, usted es el que liberta, usted es el que restaura, trae paz a la mente, al corazón de tus hijos. Dios, te dé misericordia, Señor Jesús, los presidentes que se encuentran en eminencia. Guarda las naciones, Dios, bendice las naciones, Padre. Señor Dios Todopoderoso, esa nación de Venezuela en tu mano está. Guarda a esos jóvenes, esos ancianos, esos niños. Dios, llévale la bendición, Padre. Ten misericordia, Señor Jesús. Esa catástrofe, Señor Jesucristo, que llegó, Padre eterno, esa nación de Venezuela. Ayuda a tus hijas, Padre. Ten misericordia. Mi hermana Yesenia Yarza, toma usted el control de tu hija, Padre. Dale fuerza, fortaleza a su familia, Padre. Ten misericordia, Señor Jesús, de esa nación de Venezuela, salvando y libertando a esos niños, Padre, con tu poder. Lleva la paz, la mente, el corazón de tu pueblo, Señor Jesús. Bendice salvando con tu poder, Padre. Protege las autoridades civiles y militares. Guarda las naciones vecinas, Haití, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Dale paz a esa mente, a su corazón de Dios. Bendito es tu nombre. Esa nación de Estados Unidos en tu mano está. Esa nación de Paraguay, esa nación de Costa Rica, esa nación de Argentina. Toma usted el control, Señor Jesús. Bendito es tu nombre. Restaura salvando con tu poder, Señor Jesús. Bendice las amistades, salvando y libertando. Toma usted el control, Padre, de mi hermana Diana Gómez. En tus manos está. Bendice a tus hijas, Padre. Bendice su matrimonio. Bendice, Señor Dios Todopoderoso, las congregaciones. Restaura salvando la vida de su familia, Dios. Mi hermana Yesenia Umaña, en tus manos está. Libértala, Dios. Bendícelos con tu poder. Gracias, Cristo. Guarda, Señor Jesús, esas amistades que se encuentran en California. En tus manos está, Señor Jesús. Bendito tu nombre, los jóvenes. Bendice a las jovencitas. Bendice salvando con tu poder, mi hermana. Señor Jesús, toma usted el control. Liberta salvando con tu poder. Bendice esas amistades ahí en California. Guarda salvando con tu poder. Roxy Morales, en tu mano está. Bendice la vida de sus hijos. Guarda a Aarón, a Mayrani, Frando. En tus manos está, Padre, los niños, Dios. En tu mano está la familia Villafán. Bendice, Señor Dios amado, Señor Jesucristo, con tu poder, restaurando y libertando, Señor Jesús.
Jesús. Bendice, Señor Dios amado, la madre, Señor Jesucristo, de Roxana Morales. En tus manos está Irma Yolanda Álvarez. Venga usted a bendecirla, Padre. Toma usted el control de su mente, de sus corazones. Gracias, Dios, porque tú eres fiel. Gracias, Cristo, por hacer obras grandes. Gracias, Señor Jesús, por hacer maravillas. Restáuranos cada día, Dios. Gracias, Cristo, por hacer obras grandes. Poderoso Dios, bendice las amistades que están al pendiente cada día, Dios. Señor Jesús, dale la bendición a tu pueblo. Dale, Padre, ministra sus almas, Dios, sánalos con tu poder. Dale, sacarte libertad al inocente que se encuentra en esos hospitales, que se encuentra en esas cárceles, Dios. Ten misericordia, Señor Jesús, de esas vidas que se encuentran en esas cárceles. Mi hermano Carlos, en tus manos está su esposa Ruth, Noemí, Panomí, Mancilla. Dale, sacarte libertad a tu hija, su hija Abigail, en tus manos está. Dale paz en su mente, en su corazón, Dios. Bendice las autoridades civiles y militares de esta nación de El Salvador. Bendícelas, Dios, con tu poder. Señor Jesús, guarda al presidente Nayib Bukele, esa asamblea activa. Venga usted probando leyes a favor tuya, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, por hacer maravillas en nosotros. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bendito el Rey. Bien, una bendición, Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Dianita Gómez, Dios le bendiga. Bendiciones para los que están conectados. Mi hermano Samuel Zelaya. Bendiciones, hermano Samuel Zavala, Dios le bendiga. Bendiciones para mi hermano Jaime Suárez, mi hermano Salvador Zelaya, Dios le bendiga. Adelante con Jesús, en Él está la bendición. Sirvámosle a Cristo, creamos en Cristo porque Él es bueno. Recuerde que estamos aquí todos los días, 5 de la tarde, de 5 a 6, 7. Mañana sábado estaremos en la iglesia Cristo Te Llama, desde las 8:30 hasta el amanecer, hasta las 6 de la mañana. Adorando a nuestro Dios. Hermanos, que eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos fortalezcamos, que agarremos vida. Agarra vida en el Señor Jesús, no andes agarrando vida en las cosas de esta tierra. Así la misma Biblia dice que las cosas, todo pasará, el mundo y sus deseos pasa, pero Jesucristo permanece fiel. Así que Dios les bendiga, bendiciones, adelante con Cristo, bendiciones, hermanos, aleluya, bendito el Rey, bendito sea Jesús.